Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy quiero hablarles sobre Dios Padre como la fuente, el origen de la misericordia divina. Como siempre comenzamos con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que dijiste que solo tú conoces al Padre, y que tú abres ese conocimiento a nosotros, pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que podamos no solo llamar a Dios Padre, sino conocerlo como nuestro Padre, Padre misericordioso, lleno de bondad y de amor. Madre María, Madre de misericordia, intercede por nosotros, para que conozcamos mejor la bondad de Dios Padre y confiemos más, según tu ejemplo, en su amor. Todo eso pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero hablar sobre Dios Padre específicamente. Primero porque hoy celebré la misa en la mañana y leí el Evangelio, donde Jesús nos enseña el Padre Nuestro en el Evangelio de San Lucas. Y comienza con la palabra corta, sencilla, Padre. Padre que en arameo sería Abba, que es como papá en su idioma, es la manera que los hijos llaman a su padre en la casa. En inglés sería como algo como dad. Ahora, es fácil decir el nombre del Padre, pero no es fácil entender qué quiere decir esa palabra. Y de hecho, si nosotros pudiéramos entender la realidad detrás de esa palabra, entonces de verdad alcanzaríamos la plenitud de la salvación. Porque en sí resume todo el Evangelio. Porque justo si Dios es Padre, tiene un Hijo, y ese Hijo es Jesús. Y entre ellos dos hay que haber algún vínculo, y ese vínculo de amor es el Espíritu Santo. Y todo lo que Jesús enseña resume que Dios no solo es un Dios que es potente, creador, sino Dios que es Padre. Y de hecho, si nosotros no entendemos esa palabra, entonces nada del Evangelio tiene sentido. Aun si nosotros sacamos del Evangelio muchas reglas, normas, lo que debemos hacer o evitar, pero no captamos lo que es la salvación como Jesús nos la da. ¿A qué voy? A veces, bueno, muchas veces, en este mundo nosotros no experimentamos buenos padres. De hecho, podemos apuntar muchos ejemplos de padres, quizás no malvados, pero padres que no han cumplido bien su deber de cuidarnos, de proveer por nosotros, de guiar a nosotros. Padres que a veces pierden la paciencia, que gritan, que castigan, que no son padres llenos de bondad y de amor. Y así, cuando nosotros decimos esa palabra Padre, nos resulta difícil entender quién es Dios como Padre, porque fácilmente pensamos o recordamos los otros padres, padres que nos han causado muchos problemas. Pero por esto Jesús nos enseña a rezar, a levantar los ojos de nuestros corazones, a mirar y experimentar otro Padre, un Padre que sí es lleno de bondad. Ahora, si nosotros leemos ciertos textos aún de los santos, a veces resulta difícil creer en ese Dios Padre tan lleno de bondad y de amor, un Dios Padre misericordioso. Porque de hecho podemos leer textos donde parece que Dios Padre siempre está enojado, siempre está teniendo dificultad con nosotros. Si miramos, por ejemplo, el diario de Santa Faustina misma, vemos que muchas veces Jesús se interpone entre nosotros y el Padre, para que no tengamos que sufrir los efectos de su ira, su enojo contra nosotros a causa de nuestro pecado. Y si no entendemos esos escritos bien, entonces el resultado es así. Jesús es misericordioso, pero el Padre, el enojado, el juez.
Él siempre no satisfecho con nosotros. Entonces tenemos que escondernos detrás de Jesús para evitar la ira del Padre. Y a veces toma una forma aún más difícil, y es que Jesús mismo es el juez. Entonces tenemos que esconder detrás de la Virgen, porque ella es nuestra madre, y como madre siempre siente ternura, compasión, misericordia para nosotros. Todo eso es verdad sobre la Virgen, pero la criatura no puede tener más misericordia que su Creador, porque ella, aun más grande que sea, ella no puede comparar con la misericordia infinita de Dios Padre. Y de hecho, Jesús es la imagen, es el ícono de Dios Padre. Entonces, si la Virgen, ¿no?, refleja a Jesús plenamente, porque es la discípula más fiel, Jesús refleja fielmente quién es el Padre. Entonces, tampoco puede ser que Jesús es más misericordioso que su Padre. Jesús de hecho refleja fielmente todo lo que es el Padre, porque el Padre es la fuente, el origen en la Santísima Trinidad. Toda la vida de la Santísima Trinidad fluye del Padre, fluye de Él, de su seno, digamos, del centro de su ser. Entonces, es necesario visitar de vuelta cómo imaginamos a Dios como nuestro Padre. Y un Padre de verdad misericordioso. Dios Padre es quien envió a su Hijo para salvarnos. Entonces, sería raro si Él es el siempre no satisfecho, siempre pronto a castigarnos, porque de hecho Él es quien dio la cosa más importante para Él, que es su propio Hijo, ¿no? Y ese es el argumento de San Pablo en la carta a los Romanos. Si el Padre nos ha dado a su propio Hijo, que es lo más precioso que posee, ¿qué va a negar a nosotros? Porque ya nos ha dado lo más importante. Todo el resto es mucho menos importante y seguro que nos puede y quiere concedernos lo que necesitamos. Entonces, Jesús nos invita a tener una confianza plena en el Padre. Y así nos exhorta esa confianza no solo con sus palabras, y sí con muchas palabras. Por ejemplo, en Mateo 6, cuando Él habla sobre las flores del campo, las aves, que siempre reciben lo que necesitan del Padre, sino también Jesús exhorta a nosotros confiar por su crucifixión, que se puede confiar en Dios Padre tanto que uno puede hasta morir y saber que aun en morir estoy en las manos misericordiosas de mi Padre, que aun cuando parece que no existe, que no se preocupa por mí, que no hay nada, Dios Padre todavía está, que me mira, que me ama, se ocupa de mí. Entonces, lo que quiero apuntar con esto es como algo de un examen, quizás de conciencia, digamos, pero no solamente del pecado, sino de revisar cómo rezamos. Porque al fin de cuentas, todo lo que hacemos, sea oración, sea obra, y nuestra existencia, tiene como meta no solamente a Jesús, sino el Padre. Porque como la fuente de todo lo que existe, Él también es la meta de todo lo que existe. Y cuando miramos a Jesús, es a través de Jesús que llegamos a Dios Padre. Y cuando nosotros leemos en los Evangelios, en la Biblia, o en Santa Faustina, que Dios Padre está enojado, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis leemos muchas veces que Dios, y aun Cristo, está enojado y las naciones paganas tienen que beber de la copa de su ira. Irónicamente, la ira de misericordia son la misma cosa en Dios, pero nosotros experimentamos esa misma realidad de manera diferente. ¿A qué voy con esto? Que el enojo, la ira, tiene como meta restaurar la justicia, reparar lo que fue roto, sanar la herida. Ahora, la misericordia tiene la misma meta y es aliviar la miseria, ¿no?, aliviar un dolor. Pero la manera que esto se cumpla, que esto pase,
Eso es la diferencia. Porque cuando nosotros cooperamos con Dios, cuando nos entregamos con confianza en sus manos, entonces experimentamos su deseo de reparar lo roto, experimentamos eso como amor, como misericordia, como un amor suave que quiere justo sanarnos. Pero cuando resistimos, porque queremos más nuestro pecado o no queremos desapegarnos a las criaturas, entonces experimentamos ese mismo amor de Dios Padre como enojo. Pero no enojo en el sentido que odia a nosotros, sino que Él tiene la determinación de quitar de nosotros el pecado, si queremos o no. Obviamente, al fin de cuentas, tenemos nuestra libertad y Dios no va a romper o contradecir nuestra libertad. Pero Dios tampoco puede negar de ser quien es. Entonces, Él siempre va a amarnos y va a buscar nuestro bien. Entonces, si tenemos veneno, ¿no? Yo aquí en Argentina tengo mi hierba mate, ¿no? Si tengo esto y está lleno de veneno y no de hierba, entonces Jesús va a quitar eso de mi mano. Y eso es para mi bien. Aun si no, yo digo, pero quiero tomar, ¿no? Eso es como el pecado. A veces no queremos soltar el pecado. Y Dios sabe que necesitamos soltar. Y que hasta necesitamos sufrir. No porque Dios quiere que sintamos dolor, sino porque necesitamos desapegarnos de las criaturas para que podamos acercarnos mejor a Él. Entonces, cuando leemos que Dios Padre está enojado, quiere decir que sí, Él no está feliz como es el mundo. Y si somos honestos, tampoco nosotros. ¿Cuántas veces nosotros estamos quejándonos de cómo es el mundo, de la política, de la injusticia? Y aun si nosotros quizás quejamos un poco de más, hay algo de verdad detrás de esto. El mundo no es como debe ser. Y no podemos decir que, bueno, estamos felices tal cual. No, no podemos fingir que estamos felices. Hay muchas cosas para corregir. Y de hecho, debemos estar felices que Dios tampoco está feliz. Porque Dios quiere restaurar su creación. Por esto, debemos ver en Dios Padre un Padre que tiene esa determinación de amar a nosotros, a restaurar su creación. ¿No? Y no como un Dios que está alejado, que no tiene ese vínculo con nosotros, que nos castiga y nos pone a distancia porque tiene algo de asco frente de nosotros. Eso no es la verdad. Dios Padre es un Padre joven, digamos, no es un Padre con prejuicios, con edad, que ya se cansó, que simplemente ya ha visto todo y dice, ay, estos estúpidos que siempre repiten lo mismo. Porque a veces tenemos esa idea, ¿no? De que es un Dios eterno, que es como viejito y así se pinta él, con una barba así de color gris. Pero de hecho Dios no tiene edad en ese sentido. Él es siempre nuevo y siempre lo mismo. Entonces es un Padre joven, digamos. Un Padre que nos acompaña, un Padre con energía, un Padre que siempre quiere estar a nuestro lado. Y concretamente, eso quiere decir que en practicar esa devoción a la Divina Misericordia es necesario enfocarnos en nuestro vínculo no solo con Jesús, no solo con la Virgen, no solo con el Espíritu Santo, sino también con Dios como Padre. ¿Cómo experimentamos a Dios como nuestro Padre? De hecho, recuerdo en un examen de conciencia hace años leí, una de las primeras preguntas era, ¿y cuántas veces hoy pensé en Dios como mi Padre? Y fue una excelente pregunta porque en el momento mi respuesta era, ninguna vez. No porque no creía que Dios es mi Padre, sino simplemente porque es como un dato. Es una realidad que yo sé, pero que no afecta a mi vida cotidiana. Y eso es lo peor, porque el Espíritu Santo viene a mi corazón para hacerme hijo del Padre, a igual que Jesús, ¿no? Yo por gracia, Él por naturaleza. A lo que voy es, toda la vida cristiana tiene su fin en que
yo soy su hijo, que Dios es mi Padre, que tengo ese privilegio por el bautismo a llamarlo Padre. ¿Y cuántas veces nosotros como niños pedimos ayuda de nuestros padres? Pedimos ayuda, presencia, consuelo, instrucción, todo lo necesario. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros, por ser independientes, adultos, sabemos lo que debemos hacer, no llamamos a Dios como nuestro Padre? Cuando enfrentamos problemas, no nos entregamos a Él, no pedimos su ayuda, su intervención, simplemente inmediatamente intentamos resolver todo. Obviamente, podemos resolver cosas. Él nos dio inteligencia y debemos ocuparnos de nuestros propios problemas. Tenemos esa responsabilidad. Pero la esencia de Jesús es su identidad como hijo, que Él enfrentó toda la vida, toda la realidad humana como hijo, en unión con el Padre. Y la devoción a la misericordia divina es también para restaurar, recuperar ese vínculo con Dios nuestro Padre, mi Padre, quien está cercano, quien está conmigo, que sí no permite el pecado, pero sí me ama a mí. Y punto final, porque justamente es su amor que perdona mi pecado, alivia mi pecado, sana mi pecado y quita mi pecado. Entonces, no es estar lejos de Él, prepararme de antemano y después aparecer frente de Él ya todo limpio, porque no es así el Evangelio. De hecho, es el opuesto. No puedo limpiarme, no puedo hacerme mejor. Solo Dios puede hacer esto. Mi parte es como Jesús en Calvario. Jesús tenía tanta confianza en su Padre de que, cargado con todos sus pecados de toda la historia, de toda la humanidad, todavía se entregó en las manos de su Padre. Así tenía confianza. Y nosotros a veces tenemos problemas en entregarnos con nuestros pocos pecados. Y no estoy diciendo que no tenemos pecados graves, simplemente que si Jesús pudo con todos los pecados del mundo, ¿y qué fue la respuesta del Padre? La resurrección. ¿Cuánto más yo, con simplemente mis pecados, puedo y debo confiar en Dios mi Padre? Punto final. Y saber que cuando me entrego a Él, Él me levanta. Él me da nueva vida. Eso siempre quiere ser. Eso es su respuesta a mi pecado. No pegarme, no castigarme, no enviarme al infierno. Porque de hecho, los que van al infierno son los que quieren ir allá. Son los que tienen miedo del Padre. Los que no se entregan a su misericordia. Por eso Jesús dice que solo hay un pecado que no se perdona. Y es el pecado por el cual no recibimos perdón, que no pedimos perdón. Y eso se expresa en ese miedo, ¿no?, de acudir a Dios Padre con mis pecados. Por eso nos manifiesta, debemos ir directamente a Él con todos nuestros pecados y problemas. Porque su respuesta siempre es amor y misericordia. Sí, disciplina también, porque el amor y la misericordia incluye esto, de que me corrija, para sanarme, para mejorarme, para instruirme, todo eso es verdad, pero siempre y primero con amor y ternura. Y así hay que recordar que Dios como Padre no es simplemente masculino, aun si Jesús mismo siempre llama a Dios como Padre y no como Madre. También es importante recordar que la Biblia cuenta también que Dios tiene como rasgos, características maternales, ¿no? Isaías, por ejemplo, cuenta eso. A lo que voy es que, como el catecismo dice, Dios es más allá de masculino y femenino. Y allí una cosa en inglés que me encanta es la palabra gentle, ¿no? Suave, delicado, tierno. En español no hay una palabra perfecta. Viene del latín genitor, que quiere decir el que genera un hijo. La persona que es de verdad suave, delicado, tierno, ¿no? Eso manifiesta que quiere decir ser Padre. Nuestro Padre es tan potente que puede controlar toda su fuerza, todo su poder para amarnos, con un toque suave, sutil, porque Él sabe que su poder puede aplastarnos. Él sabe que su omnipotencia nos da miedo.
Por eso envió a su Hijo no como juez, sino como bebé en Belén. Y a veces nosotros no entendemos la presencia de Dios Padre porque el Padre es muy sutil. Es una persona, digamos, como escondida, pero siempre está, pero casi siempre mal entendida, ¿no? Porque esperamos, es decir, tenemos la expectativa de que Dios Padre va a estar enojado, no feliz, no satisfecho, quizás por nuestras experiencias con nuestros padres. Pero Dios Padre es a la vez totalmente potente y totalmente tierno, porque justamente la ternura, dice Santo Tomás, es la capacidad de controlar la fuerza y usar la fuerza para el bien de la otra persona a causa de amor. Y eso es Dios Padre. El Padre es nuestro Dios que se manifiesta su poder, dice Santo Tomás, a través de su misericordia. Y de hecho, la plenitud, la cima de su poder es su misericordia. Su capacidad de transformar el pecado, mi pecado, el pecado del mundo, en algo bueno. Eso vemos en la crucifixión. Dios Padre recibió todo lo peor, todo el pecado, y de eso hizo lo mejor, que es la resurrección y la redención. Eso es su poder. Poder tan grande que ni nuestros pecados, que explícitamente contradice a Él puede usar aún esto para cumplir su plan. Eso es su sabiduría. Eso es su amor para nosotros. Entonces, al fin, lo que quiero enfatizar es que más allá de ideas, aunque ideas ayudan, es importante pedir a Jesús que Él nos introduzca a esa intimidad con Dios como Padre. De entender qué decimos, qué quiere decir cuando repetimos la palabra Padre, Abba. También podemos pedir a la Virgen la misma cosa, porque ella también tenía esa intimidad con Dios como Padre, ¿no? Es una intimidad que el Padre quiere tener con nosotros, porque si pensamos en el mejor de los padres, nos aprietan a sus corazones. Quieren manifestar todo su amor. Y de eso San Ignacio de Loyola habla de que Dios se empeña siempre a través de todas las criaturas revelarnos su amor una vez y otra vez y otra vez. Eso es nuestro Dios Padre. Nuestra respuesta a ese amor, a esa revelación es confianza, la fe. De decir, creo, confío. Eso es lo que justo Satanás quiere arrancar de nuestros corazones con miles de razones para no confiar, porque Dios Padre permite sufrimiento, permite tal cosa y otra cosa. Pero si podemos entrar en silencio, escuchamos ese susurro, el susurro que escuchó Jesús cuando fue bautizado. Tú eres mi Hijo bien amado, en ti tengo mi complacencia. Si podemos bajarnos, en el silencio escucharemos esto. Y eso es lo que Jesús quiere para nosotros, introducir a nosotros a través de esa devoción, a renovar nuestro bautismo, a dejar el pecado, confesar el pecado, para sacar todo ese ruido, para volver a escuchar esto, que somos bien amados por el Padre, que Él tiene su complacencia, su deleite en nosotros. Y eso cambia todo. Porque si podemos ver ese rostro del Padre sonriendo, con gozo, con deleite, eso cambia nuestra actitud frente de todo. Porque si entendemos esa realidad de Dios como Padre, como entendía Jesús, vamos a vivir como Jesús. Entonces no se trata solo de ideas, solo de doctrina, se trata de todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, entienda, experimente, por el poder del Espíritu, por su gracia, que es Dios como Padre. Es la fuente, siempre nueva de misericordia. Como dice el libro de las Lamentaciones, su misericordia es nueva cada mañana. Es una fuente que siempre brota con más y más y más y más misericordia, como Jesús dice, que en cuanto que se da la misericordia, crece. Eso es Dios Padre. Es una fuente inagotable y siempre nueva de misericordia para nosotros.
No permitamos que Satanás siembre semillas de duda o interprete nuestras vidas según la sospecha. Sino tengamos la valentía con Jesús, con la Virgen, a confiar que el Padre es un Padre misericordioso y quiere manifestar y revelar a mí una vez y otra vez su misericordia. Y quiere de mí no más esto de confiar, de creer, de recibir y así de compartir esa misericordia con los demás. Por la intercesión de la Virgen Santísima, que Dios les bendiga, les guarde y les conceda una confianza plena en su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.